Enterré a mi hermano hace casi 2 décadas, y aún así, ayer, a las 4 de la mañana, su voz regresó como si nunca se hubiera ido. No sabes lo que se siente escuchar a un muerto hablarte al oído. No sabes lo que se siente cuando la realidad se rompe como vidrio. Pero yo lo viví, y todavía estoy temblando. Me desperté sobresaltado. No hubo un ruido, no hubo un sueño extraño. Solo una sensación asfixiante en el pecho, como si alguien me hubiera dicho mi nombre en silencio. Miré la pantalla de mi celular, ese brillo azul que siempre me irrita cuando interrumpe mi sueño. Y ahí estaba, una notificación de mensaje de voz. El remitente era el número que perteneció a mi hermano Daniel. Me tardé varios segundos en procesarlo. Mi cerebro quería explicarlo, justificarlo, negarlo. Pero no había un tal vez. Yo mismo había visto ese teléfono destruido el día que nos avisaron del accidente. Lo habían encontrado hecho pedazos, como si lo hubieran aplastado con una fuerza imposible. Y nosotros, mi mamá, mis tíos y yo, habíamos arrojado sus cenizas al mar en Mazatlán. Lo recuerdo perfecto. Una tarde nublada, el aire oliendo a sal y luto, el mar calmado como si escuchara nuestra tristeza. Y ahora, casi 20 años después, ese número muerto me había hablado. Me senté en la cama con el corazón dándome golpes contra el pecho. Mi departamento estaba completamente oscuro. Afuera, en la calle, se oía el paso lejano de una patrulla y el motor de un camión repartidor que siempre pasa antes del amanecer. Pero adentro solo había silencio. Ese tipo de silencio que te hace sentir observado. Tomé el celular con manos temblorosas. La pantalla mostraba el mensaje con un pequeño icono de audio. A su lado, el nombre que no veía desde hacía una vida. Daniel. Sentí un nudo en la garganta. No quería tocarlo. No quería reproducirlo. No quería saber. Pero al mismo tiempo, necesitaba hacerlo. Presioné el botón. Durante los primeros segundos no se escuchó nada. Solo un ruido extraño, como estática, pero mojada, si eso tiene sentido, como si viniera desde debajo del agua. Luego, la voz. Su voz. Daniel decía, «Soy yo, y necesito que...» Y ahí se cortaba. No sé describirlo. La voz sonaba igual que antes, pero... no sé, más pesada, más profunda, como si arrastrara algo detrás, como si no hablara desde un lugar normal. Me puse de pie de inmediato, sintiendo cómo el piso frío del departamento me jalaba a la realidad. Caminé hasta la ventana, respirando rápido, tratando de decirme que era un error, un spoofing, un número duplicado, cualquiera de esas cosas que la gente menciona sin saber realmente cómo funcionan. Pero ni yo me lo creía. Ese mensaje no era un truco, porque ahí venía lo peor. Volví a revisar la notificación, y me di cuenta de algo que no vi antes. La hora exacta en que el mensaje había sido enviado. 4 de la mañana con 17 minutos. La misma hora en que Daniel solía despertarse cuando era niño para ver los barcos pesqueros desde la playa. Era nuestra pequeña tradición secreta cuando íbamos de vacaciones, levantarnos antes del amanecer y correr descalzos por la arena húmeda. Sentí un mareo. No era coincidencia. No podía serlo. Y mientras me apoyaba en la mesa de la cocina para no caerme, mi celular vibró otra vez. Un segundo mensaje. Del mismo número imposible. La pantalla decía, un nuevo mensaje de voz recibido. Me quedé con la respiración atrapada, sintiendo cómo algo, no sé qué, se levantaba detrás de mí, como si el aire hubiera cambiado de peso. No sabía si reproducirlo o salir corriendo del departamento. Pero algo dentro de mí, algo que no sabía si era amor, culpa o puro terror, me obligó a tocarlo. Y fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Una voz entrecortada, jadeante, claramente la de Daniel, diciendo, «Juan, no vengas solo». Y luego, un sonido que no debería existir.
como si alguien o algo estuviera respirando detrás de él. Cuando escuché esa segunda grabación, mi corazón comenzó a latir como si quisiera salirse de mi pecho. No era solo miedo, era un recuerdo enterrado que comenzaba a desenterrarse solo, porque Daniel, él nunca me pedía ayuda, nunca, ni cuando estaba vivo. Me quedé un rato sin moverme, mirando el celular como si fuera un objeto maldito. ¿Quién podía estar haciendo esto? ¿Por qué usar la voz de mi hermano? Y entonces, sin querer, regresé, como si me jalaran, a ese capítulo de nuestra vida que siempre evité recordar. Daniel y yo crecimos en Guadalajara, en una casa pequeña de la colonia Chapalita. Mi mamá siempre trabajaba doble turno en el Seguro Social, y mi papá manejaba un taxi colectivo en rutas que cambiaban cada semana. La casa era modesta, con paredes color crema ya descarapeladas y un patio donde crecían 2 bugambilias gigantes que mi hermano amaba. Pero lo más importante de esa casa era la habitación de Daniel. Él era 2 años menor que yo, pero siempre tuvo algo que lo hacía distinto. No hablo de rarezas. Hablo de esa sensibilidad que tienen las personas que parecen estar conectadas con lugares, con presencias. Desde niño decía que escuchaba cosas en la madrugada. Voces, pasos, respiraciones. Mi mamá siempre lo atribuía a cosas de chamacos y a los vecinos ruidosos. Pero yo sí lo escuché una vez. Nunca lo admití, ni siquiera cuando crecimos. Una madrugada, tendría unos 12 años, escuché a Daniel hablar con alguien en voz muy baja. Cuando me acerqué a su cuarto, vi la luz encendida y lo escuché decir: «No puedo ir ahorita. Me da miedo. No quiero que se enoje, Juan». Me helé por completo. Entré de golpe, asustado, pensando que había alguien más ahí. Pero él estaba solo, sentado en su cama, con los ojos rojos y una expresión que hasta hoy no puedo borrar. «¿Con quién hablas, Dani?», le pregunté. Él me miró y con un hilo de voz respondió: «Con el hombre de la puerta». Yo no entendí. Pensé que era un sueño, o que estaba inventando. Pero lo extraño fue que esa misma noche, cuando intenté dormir, escuché un golpecito muy suave en la pared junto a mi cama. 2 golpecitos. 3. Como si alguien tocara desde el otro lado. Pero esa pared daba al patio, no a un cuarto. A la mañana siguiente, Daniel me pidió, casi suplicando, que no durmiera con la puerta cerrada nunca más. Dijo que él se enojaba si las puertas se cerraban. Le prometí que siempre dejaría la mía entreabierta, solo para tranquilizarlo. Pero la verdad es que yo también tenía miedo. Mi papá decía que eran puras tonterías, que Daniel era muy nervioso y que yo le seguía el juego. Pero con el tiempo, las cosas se pusieron peor. Cuando Daniel tenía 14 años, empezó a dormir poco. Tenía ojeras profundas, comía menos, saltaba con cualquier ruido. Una vez lo encontré llorando en la azotea, temblando mientras decía que la voz ya no venía sola, que ahora veía sombras en la esquina de su cuarto, que lo llamaban por su nombre. «Juan, ya no quiero estar aquí», me dijo una tarde, abrazándose a sí mismo. Y yo no supe qué hacer. Mi mamá quiso llevarlo con un psicólogo del DIF, pero Daniel nunca quiso hablar. Mi papá insistió en que lo que necesitaba era disciplina, que era pura imaginación. Y yo estaba dividido. Lo amaba, pero también estaba asustado. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si realmente había algo en esa casa. 3 meses antes del accidente, Daniel empezó a despertar exactamente a la misma hora. 4 de la mañana con 17 minutos. Siempre esa hora. Siempre con los ojos llenos de terror. Yo lo escuchaba desde mi cuarto. A veces lo encontraba sentado en el piso, cubriéndose los oídos. «No abre la puerta, Juan, no la abras», repetía una y otra vez. Nunca entendí qué significaba eso. Nunca quise entenderlo. Y entonces llegó el día del accidente. Ese día maldito que nos destruyó.
Habíamos ido a Mazatlán para visitar a unos primos. Daniel se veía más tranquilo allá, más libre. Esa noche, sin embargo, se separó del grupo y se fue solo hacia el malecón. Decía que quería escuchar el mar de cerca. 2 horas después, la policía turística nos informó que lo habían encontrado inconsciente, luego sin vida. Según ellos, cayó por un tramo mojado de las rocas. Nadie vio nada. No había testigos. Su celular estaba destruido. Y nosotros tuvimos que recoger sus cenizas y arrojarlo al mar para que pudiera descansar. O eso creímos. Porque ahora, después de tantos años, las voces regresaron. Y la suya también. Mientras recordaba todo eso, seguía sosteniendo mi celular como si me quemara. Me pregunté, ¿y si Daniel no estaba loco? ¿Y si realmente había algo que nunca debimos ignorar? Respiré hondo. Me limpié el sudor de las manos. Y tomé una decisión que me torció el estómago. Voy a volver a la vieja casa de Chapalita. Ahí empezó todo. Ahí escuchó la voz por primera vez. Ahí. Tal vez aún quede algo que yo no quiero encontrar. Pero antes de salir de mi departamento, llegó el tercer mensaje de voz. Esta vez no era su voz. Era algo más. Algo que susurró mi nombre con un tono que no pertenecía a ningún ser humano. El tercer mensaje llegó mientras yo aún trataba de convencerme de que no estaba perdiendo la cabeza. El celular vibró sobre la mesa de la cocina con un zumbido tan agudo que me hizo brincar. Sentí un escalofrío correrme por la espalda, como si alguien hubiera abierto la ventana y dejara entrar el aire frío de la madrugada. Miré la pantalla. Otra vez aparecía el nombre de Daniel. Ese nombre que no debería aparecer nunca más. Ese nombre que, por sí solo, ya era un recordatorio del dolor. Pero esta vez, había algo distinto. El mensaje de voz tenía una duración extraña, como si el archivo estuviera dañado o hubiera sido grabado bajo el agua. Una duración imposible. 0 segundos, pero aún así con un icono de reproducción. Mi respiración se volvió corta y entrecortada. Sabía que no debía tocarlo. Sabía que lo más lógico era apagar el celular, irme a dormir, fingir que nada había pasado. Pero algo dentro de mí, llámalo instinto, culpa o un lazo que nunca se rompió, me obligó a escuchar. Presioné play. Al principio no hubo nada. Silencio. Luego, un crujido leve, como si algo se arrastrara en un piso de madera antigua. Después, una respiración lenta, pesada, profunda, tan profunda que me provocó náuseas. No era una respiración humana. Algo estaba mal. Muy mal. Y entonces lo escuché. ¡Juan! La voz pronunciaba mi nombre de una forma alargada, húmeda, como si sus cuerdas vocales estuvieran rotas. No sonaba como Daniel. Sonaba como algo que intentaba imitarlo, pero sin entender cómo funcionan las voces humanas. Era un susurro que venía desde un lugar oscuro, desde un sitio donde la luz no entra. El mensaje terminó abruptamente. Me quedé paralizado, con los músculos tensos y el celular temblando en mi mano. No podía moverme. No podía respirar bien. Las sombras del departamento parecían más largas, más densas. Y tuve la sensación, la misma sensación que a Daniel lo atormentó toda su vida, de que no estaba solo. Miré a mi alrededor. El comedor pequeño, la sala con la televisión apagada, la puerta de mi cuarto entreabierta. Todo parecía normal. Pero el aire, no. El aire tenía un peso extraño, casi pegajoso, como si algo invisible se arrastrara cerca de la pared. Ya basta, murmuré para mí, con la voz temblorosa. Tomé las llaves y salí del departamento de inmediato. No me importó que aún fuera de madrugada. Estaba decidido. Iría a la casa de Chapalita sin esperar más. No podía soportar otra noche así, y si Daniel realmente necesitaba ayuda, tenía que entender qué demonios estaba pasando.
Mientras manejaba por Avenida Niños Héroes rumbo a la vieja colonia, mis manos sudaban tanto que casi se me resbalaba el volante. La ciudad todavía estaba medio dormida, con unos cuantos camiones pasando temprano y uno que otro borracho tambaleándose en las esquinas. Los faros de los autos iluminaban los árboles, proyectando sombras que parecían moverse solas. Me detuve frente a la casa. Ahí estaba, igual de vieja que siempre. Sus paredes color crema descascaradas, la reja de metal oxidada, el árbol de limón que mi mamá plantó hace décadas. Todo lucía intacto, congelado en el tiempo, como si la casa misma hubiera estado esperando mi regreso. El estómago se me retorció. Me bajé del coche y respiré hondo. No quería entrar. Cada parte de mí me pedía que me diera la vuelta. Pero el recuerdo de la voz de Daniel me empujó hacia adelante. Abrí la reja. Sonó un chillido metálico, largo y áspero. Entré al patio. El olor a tierra húmeda me golpeó de inmediato. Había llovido la tarde anterior, y el piso todavía estaba mojado. Mis zapatos se hundieron ligeramente en el lodo. Caminé hacia la puerta principal. Y ahí, justo antes de tocarla, escuché algo que casi me hizo soltar las llaves. Desde adentro de la casa, un golpecito. Suave, lento. 3 golpes. Exactamente igual que los que escuché la noche en que Daniel me habló del hombre de la puerta. Mi corazón casi se detuvo. Miré hacia todos lados, esperando ver a alguien. Pero no había nadie. Ni un alma. Solo ese sonido, repetido una vez más. Toque, toque, toque. Tragué saliva. Junté el valor que no tenía y empujé la puerta. El interior estaba completamente oscuro, pero aún así pude sentirlo. No era un lugar vacío. Era un lugar ocupado. Entré con pasos lentos, sintiendo cómo cada tabla del piso crujía bajo mis pies. El olor a humedad y a madera vieja me golpeó de inmediato. Las sombras parecían moverse. Era como si la casa respirara. Y entonces, desde el fondo del pasillo, escuché una voz. No un susurro. No una grabación. Una voz real. Una voz idéntica a la de mi hermano Daniel. Juan, no debiste volver. Esa voz, esa maldita voz. Era imposible que fuera él. No podía ser Daniel. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me paralicé, como cuando uno se encuentra frente a algo que no debería existir. El pasillo estaba completamente oscuro, apenas iluminado por la luz tenue del patio que se filtraba desde la puerta abierta. La voz vino desde la parte más profunda de la casa, donde estaban los cuartos. El aire se volvió más frío, tan frío que mis brazos se llenaron de piel de gallina instantánea. Daniel, murmuré sin darme cuenta. No debería haber dicho su nombre. Fue como activar algo. El piso crujió dentro del pasillo. Pasos, lentos, pesados, uno tras otro. Yo no respiraba. Apenas podía mover los dedos. Mi garganta estaba tan seca que no hubiera salido ni un grito si lo intentara. Traté de decir, ¿quién está ahí? Pero la voz se me reventó en la boca. Los pasos se detuvieron. Silencio total. Y entonces, en ese silencio, escuché algo mucho peor. La misma respiración profunda y húmeda del tercer mensaje de voz. Esa respiración que no pertenecía a ningún ser humano. Todo mi cuerpo me gritaba que corriera. Pero una parte de mí, esa parte que siempre quiso proteger a Daniel, me obligó a avanzar. No podía irme. No todavía. Saqué mi celular para usar la linterna. Temblaba tanto que apenas podía mantenerlo firme. La luz blanca iluminó las paredes del pasillo. Pintura vieja, manchas de humedad, grietas largas como cicatrices. Todo parecía igual que hace años, pero con algo distinto, como si la casa hubiera envejecido más de lo que debería. Avancé. Cada paso era una traición a mi instinto de supervivencia. El olor a polvo y madera mohecida se mezclaba con algo más metálico, un olor que reconocí demasiado bien. Sangre.
El pasillo daba directamente a los cuartos. El cuarto de mis padres a la izquierda, el mío a la derecha, y al fondo, el cuarto de Daniel. Tragué saliva. Sentí náuseas. Mi mano sudaba tanto que casi se me resbalaba el celular. La puerta del cuarto de Daniel estaba entreabierta, oscura, completamente inmóvil. Pero desde adentro venía algo. No una voz, no pasos. Era como una vibración, muy leve, como si la habitación tuviera un pulso propio. «Daniel, si eres tú, dime qué quieres», dije sin respirar. Y entonces lo escuché. No desde el celular, no desde el pasillo, no desde un recuerdo, desde dentro del cuarto. «Juan, no abras». Era su voz exacta, su tono, su respiración, sus pausas. Era Daniel. Era él. Era imposible. Me quedé clavado al piso. La puerta se movió apenas 1 milímetro, como empujada por una corriente inexistente. Yo retrocedí un paso, casi perdiendo el equilibrio. Y justo cuando iba a dar media vuelta para salir corriendo, algo pasó que me detuvo. El celular vibró otra vez. Un mensaje nuevo. De su número. Lo abrí con manos temblorosas. Era otra nota de voz. Esta vez sí mostraba duración. 11 segundos. Tomé aire. Presioné play. La grabación empezó con lo que parecía viento. Luego agua, como si estuviera grabado en una playa durante la madrugada. Reconocí ese sonido. Lo había escuchado antes. El mar de Mazatlán. Ese mar al que arrojamos sus cenizas. Luego la voz de Daniel, muy clara, muy humana, muy de él. «Juan, no fui yo quien murió aquel día». Mi corazón dio un salto tan fuerte que sentí un dolor punzante en el pecho. La grabación continuó. «Por favor, no abras la puerta. No es para ti. No es para nadie vivo». Un golpe fuerte interrumpió la grabación. Un golpe que no venía del celular, sino del cuarto real. La puerta vibró. Un golpe más, luego otro. Algo dentro del cuarto golpeaba para salir. La casa entera pareció contorsionarse. Las ventanas vibraron. Un sonido grave se extendió por todas las paredes, como un lamento profundo atrapado en la estructura misma del lugar. Retrocedí hasta toparme con la pared. «No, no, no, esto no es real», repetía en voz baja. Y entonces escuché algo que me rompió por dentro. Una voz detrás de mí, muy cerca, muy suave. «Juan». Me giré con el corazón a punto de estallar. Era imposible, no podía ser. No era humano. A apenas 1 metro de distancia, en mitad del pasillo, vi una silueta. Oscura, alta, como un cuerpo humano, pero sin forma definida. Como si fuera una sombra condensada, un hueco de oscuridad en la realidad. Esa cosa dio un paso hacia mí, un paso que sonó como un arrastre viscoso en el piso. Mi cuerpo reaccionó por fin. Corrí. Corrí como no había corrido desde niño. Atravesé la sala, empujé la puerta principal y salí al patio sintiendo que la sombra me rozaba la espalda. El aire de afuera me golpeó el rostro, caliente y húmedo. Era madrugada, pero para mí era como si hubiera salido del infierno. Llegué al coche. Abrí la puerta. Encendí el motor con manos temblorosas. Pero antes de arrancar, miré por el retrovisor. La puerta de la casa estaba entreabierta, y en la oscuridad, algo se movía. No era Daniel. No era humano. No era nada que debiera existir. El oficial Benítez nos guió por un pasillo angosto de la delegación, mientras las luces blancas parpadeaban de manera inquietante, como si también estuvieran nerviosas por lo que estaba a punto de ocurrir. Muñoz caminaba a mi lado, con el ceño fruncido, como si ya estuviera conectando piezas que yo aún no podía ver. Yo seguía en silencio, con la garganta reseca y la mente dividida entre temor, esperanza y un caos indescriptible. «Antes de pasar», dijo Benítez mientras abría una puerta metálica, «necesito que entiendan que la mujer no ha dicho casi nada. Solo repite tu nombre». Mi estómago se torció. Yo nunca había escuchado a nadie decir mi nombre con tanta certeza como lo dijo esa noche al teléfono.
Entramos en una sala pequeña, iluminada por un foco amarillento. Había una mesa, 2 sillas y un vidrio espejado que dejaba claro que nos estaban observando desde el otro lado. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era ella. Estaba sentada, con la espalda erguida pero las manos inquietas. Parecía frágil, pero no débil. Su cabello, ahora mojado y pegado al rostro, dejaba entrever sus facciones. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que frenar mis pasos. «Tomás», susurró ella, como si dudara de su propia voz. La silla crujió cuando me senté frente a ella, incapaz de responder. No tenía palabras. No sabía cuáles eran correctas. No sabía si esto era real. «Dios mío», murmuró Muñoz detrás de mí. «Sí se parece». Benítez no dijo nada. Solo observaba como un médico frente a un fenómeno inexplicable. Yo intenté hablar, pero mi voz falló. ¿Cómo te llamas? Ella abrió los labios con una lentitud casi dolorosa. Se pasó una mano temblorosa por la mejilla, como si organizara sus ideas, como si buscara consuelo en su propio tacto. «¿Jennifer?», contestó en un español suave, arrastrando las palabras como alguien que aprendió el idioma desde adulta. Yo creo que soy Jennifer». Sentí un cuchillo de electricidad recorrerme la espalda. «Creo. No soy. Creo». Muñoz dio un paso adelante. «¿Qué recuerdas?», preguntó él con cautela, pero su rostro se contrajo, lleno de angustia. Bajó la mirada. Sus dedos se apretaron con fuerza. «Recuerdo agua», susurró. «Y frío. Mucho frío. Y alguien que me llamaba por otro nombre. Pero no sé. No sé si era un sueño. No sé qué es real. Era como ver a una sobreviviente de un desastre contándote fragmentos de su infierno. Yo quería acercarme. Quería tomarle la mano. Quería explicarle todo, aunque yo mismo no entendía nada. Pero no me moví. Algo en mí temía que si la tocaba, desaparecería. «Tú», dijo ella de pronto, levantando el rostro hacia mí. «Tú me conoces, ¿verdad?» Mi respiración se rompió, como si me hubieran golpeado. «Conocí a mi hija», dije, tragando aire. «Hace 31 años». Ella me observó en silencio. Ni tristeza, ni sorpresa. Solo un vacío confuso, como si buscara en mi rostro las piezas que faltaban en su memoria. «Yo no sé quién soy», admitió, con la voz quebrándose. «Pero cuando escuché tu nombre, algo en mí reaccionó». Me quedé helado. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Era la misma forma en que Jennifer, cuando era niña, me llamaba cuando tenía miedo. Un hilo fino, casi invisible, que unía 31 años de distancia. Muñoz carraspeó y me tocó el hombro. «Tomás, necesitamos pruebas. ADN. Identidad. Y rápido. Esto ya no es un caso normal. Necesitamos saber si estamos frente a un error o frente a algo más grande». Benítez añadió. «Y hay otra cosa. Ella no apareció sola. Llegó con alguien que la dejó en urgencias y luego desapareció. Un hombre. No tenemos cámaras porque estaban en mantenimiento, pero los guardias dicen que él la llamó por un nombre distinto. Sentí que el piso bajo mis pies se movía». «¿Qué nombre?», pregunté. Benítez tardó unos segundos, como si temiera la reacción. Le dijo: «Marina». Un silencio pesado, irrespirable, llenó el cuarto. Ella cerró los ojos, como si ese nombre le doliera físicamente. «Ese», susurró, «ese nombre me asusta». Muñoz me miró, serio, con ese gesto que usaba cuando sabía que lo peor apenas estaba empezando. «Tomás», dijo, «esto ya no es solo sobre si es tu hija. Ahora tenemos que descubrir quién diablos la tuvo todos estos años. ¿Y qué hicieron con ella?» Ella me miró otra vez, y esta vez sus ojos brillaban con algo nuevo. Miedo. Y detrás del miedo, una súplica silenciosa.
No me dejes sola, susurró. Y ahí entendí algo. No importaba si era Jennifer. No importaba si no lo era. Lo que fuera que había pasado. Lo había destruido todo. Y apenas estábamos empezando a pisar la punta del iceberg. Sentí que el piso se me movía cuando escuché ese último mensaje. Era la voz de mi hermano, sí, pero ya no sonaba como la del adolescente de hace casi 2 décadas. Tampoco como una distorsión digital. Era una mezcla imposible. La voz madura que habría tenido hoy si siguiera vivo. Y eso me perforó el pecho. Porque nadie, absolutamente nadie, podía imitar algo que nunca existió. Me quedé agachado en medio de la sala, respirando entrecortado, mientras afuera comenzaban a escucharse los primeros truenos de la madrugada. El clima en Veracruz era húmedo, pegajoso, y sentía como si el aire se espesara alrededor de mí, como si algo invisible estuviera empujándome hacia atrás. Tomé el celular con las 2 manos. Me sudaban tanto las palmas que casi lo dejo caer. Volví a reproducir el mensaje, y esta vez me concentré en el fondo, en esos ruidos casi imperceptibles. Un golpeteo, un chasquido de madera, un zumbido como de viento colándose por una rendija. Y entonces, un murmullo, bajito, como si alguien estuviera diciendo mi nombre desde muy lejos. «Güey, esto no está bien», dije en voz baja, como si estuviera tratando de convencerme de algo que ni yo creía. De pronto, el celular vibró en mis manos. Un número desconocido, sin foto, sin nombre, sin región. Respondí. «Bueno, nada. ¿Quién habla? Contesta». Silencio. Justo cuando iba a colgar, escuché un susurro que me congeló la sangre. «No vayas solo». La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un animal vivo, listo para morderme. «No vayas solo». ¿A dónde? ¿A quién se refería? ¿Era mi hermano? ¿O algo que estaba usando su voz para llevarme a algún tipo de trampa? Recordé el archivo que había descargado del mensaje anterior. Lo había escuchado varias veces, pero no lo había analizado. Decidí conectar el teléfono a la computadora vieja que guardaba en el estudio. Encendió con un ruido feo del ventilador, como si tuviera décadas sin uso. Abrí un programa de edición de audio y cargué el archivo. Cuando vi la forma de onda, mi estómago se cerró. Había un patrón extraño. No era ruido ambiental. No era interferencia. Era rítmico, como si alguien estuviera golpeando algo cada ciertos segundos. Aumenté el volumen del canal derecho. El golpe se escuchó clarísimo. Madera hueca. Como si alguien tocara una puerta desde el otro lado. Tragué saliva. Amplié más la pista. Y ahí, casi imperceptible, casi escondido, escuché algo que no debía estar ahí. Una respiración. Una respiración que no era la mía, que no era la de mi hermano. Una respiración profunda, pesada, como la de un hombre grande, cansado, o herido, o atrapado. Me alejé de la computadora, sintiendo un escalofrío recorrerme la columna. No sabía por qué, pero esa respiración me recordaba al cuarto donde guardábamos las cosas de Daniel cuando murió. Una bodega pequeña detrás de la casa de mi mamá, donde dejamos cajas, juguetes, fotos, ropa. Nadie había entrado ahí en años. Nadie quería. Y fue entonces cuando lo entendí. La respiración no venía de un lugar físico. Venía de un espacio cerrado. Alguien, estaba ahí dentro cuando se grabó el mensaje. Y si la voz realmente era la de mi hermano, ¿qué intentaba decirme con «tengo que decirte la verdad»? ¿Y por qué ese sonido de golpes, de encierro? Me temblaban las piernas cuando salí de la sala. El cielo afuera estaba completamente negro, y un relámpago iluminó la calle. La bodega estaba al fondo del terreno, detrás del pequeño jardín que mi mamá siempre mantuvo con cuidados excesivos. Ahora solo quedaban plantas secas y macetas rotas. Mientras caminaba hacia allá, noté algo que me puso la piel chinita.
La puerta de la bodega. Estaba entreabierta. No debía estarlo. Yo mismo la había cerrado con candado hacía años. Me acerqué con una mezcla de miedo y urgencia. La puerta rechinó cuando la empujé un poco más. El olor a humedad y polvo viejo me golpeó como un puñetazo. Todo estaba oscuro, salvo por un hilo de luz que entraba desde la ventana rota. «Daniel», susurré sin querer, sintiendo una punzada en la garganta. Y justo ahí, justo antes de entrar, justo cuando mi pie tocó el umbral, una voz salió desde el interior, clarísima, directa, adulta, profunda. «No lo abras. Todavía». Sentí que se me doblaban las rodillas. Retrocedí 2 pasos de golpe, casi cayéndome. La voz era él. No había duda. No era niño. No era eco. Era mi hermano, como si estuviera parado frente a mí a mis 30 y muchos. Y luego, un golpe seco desde adentro. Un puñetazo contra la pared. Un segundo golpe. Un tercero. Algo, o alguien, estaba tratando de salir. Y ahí supe que no era solo un misterio. Era un llamado, un aviso, un riesgo real. Porque la voz de mi hermano, viva o no, estaba desesperada. Y lo que fuera que estuviera detrás de esa puerta, no quería que yo la abriera. Todavía. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado frente a esa puerta abierta, apenas unos centímetros. Podían haber sido unos segundos o varios minutos. El miedo descompone el tiempo. Lo único que realmente sentía era mi corazón golpeando tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. La voz adulta de mi hermano, seguía rebotando dentro de mi cabeza como si hubiese quedado pegada a mis huesos. «No lo abras. Todavía». Esa palabra, todavía, me mató. Si hubiera dicho «no lo abras» a secas, quizá habría salido corriendo. Pero un todavía significa que hay un momento en el que debo hacerlo, que hay algo que necesita ser revelado. Y también significa que aún no era seguro. Di un paso hacia atrás, pero la puerta se movió sola, abriéndose un poco más, como empujada desde dentro por un viento que no existía. De la bodega salió un olor más fuerte, humedad vieja mezclada con algo que no supe identificar al principio, hasta que lo reconocí. Olor a madera quemada, a ceniza, a mar. Mis piernas se aflojaron. Ese olor era el mismo que quedó en mis manos el día en que arrojamos sus cenizas al golfo. Tragué saliva, tratando de mantenerme firme. «Daniel, si eres tú, dime qué quieres», susurré, aunque la voz me salió temblorosa, rota. Silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, ni perros ladrando a lo lejos. Nada. Me incliné un poco hacia la entrada, sin cruzar. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad. Entonces lo vi. Algo moviéndose dentro, lento, como si respirara. Una sombra, pero no la sombra de una persona. Era más pequeña, como si estuviera encogida o recostada. Me quedé helado. La respiración que venía de adentro no era la que escuché en el mensaje. Esta era distinta. Era la respiración de un niño dormido. Cortita. Entre sueños. Mis labios murmuraron sin que yo lo decidiera. No, no puede ser. Un trueno iluminó el cielo por un segundo, y en ese destello alcancé a ver una figura. Una silueta diminuta, sentada en el suelo, con la cabeza inclinada hacia una esquina de la bodega. La figura de un niño. Un niño de unos 12 años. La edad exacta que tenía mi hermano cuando murió. Sentí cómo el mundo entero se me cerraba encima. «Daniel». Mi voz salió hecha polvo. La figura alzó la cabeza. Muy lento. Con una suavidad antinatural. Y cuando por fin me pareció ver el contorno de su rostro, un escalofrío me recorrió el lomo. Tenía la misma complexión. El mismo cabello oscuro. La misma postura frágil que tenía él cuando pasaba horas dibujando. Pero no tenía ojos. Solo 2 cavidades negras, como si la oscuridad misma las hubiese vaciado.
Di un paso atrás de golpe. No grité, pero sentí el aire escaparse de mi pecho en un jadeo torpe. El niño abrió la boca lentamente, pero no para hablar, para dejar salir un sonido que jamás olvidaré, un lamento ahogado, como si alguien respirara a través de una garganta llena de agua. Entonces, detrás del niño, escuché otra voz, una voz adulta, la voz de mi hermano. No lo mires. No soy yo. Me giré en todas direcciones, temblando. La voz venía de todas partes y de ninguna, como si se filtrara por las paredes de la bodega, por el suelo húmedo, por mi propio cráneo. ¿Dónde estás?, pregunté sin poder controlar el llanto que comenzaba a formarse. ¿Qué está pasando? La respuesta llegó como un golpe seco. Yo no morí como te dijeron. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared de la casa. El niño sin ojos comenzó a moverse. Primero un tic en el cuello, luego un giro extraño del torso. Después empezó a levantarse, pero no de forma humana, como si lo estiraran de hilos, invisibles, tirando de su columna. «¡Dime la verdad, Daniel!», grité, sin importarme si alguien me escuchaba. «¿Qué eres? ¿Qué está pasando aquí?». La puerta de la bodega se cerró de golpe, como si alguien la hubiera azotado desde dentro con toda su fuerza. El suelo vibró. El foco del patio parpadeó 2 veces y se apagó. Todo quedó a oscuras. El grito que salió desde adentro no era de niño, ni de adulto. Era algo mezclado. Una voz doble, una voz rota, una voz imposible. Retrocedí hasta pegar la espalda con la pared exterior de la casa. Mis manos buscaban mi teléfono en el bolsillo, pero estaban tan húmedas que lo dejé caer 2 veces. Cuando por fin lo encendí, la pantalla se iluminó. Y vi que tenía un nuevo mensaje de voz, del mismo número imposible, con una duración de unos cuantos segundos. Temblando, presioné reproducir. La voz de mi hermano, la voz adulta, clara, viva, habló al oído, con urgencia, con miedo real. «No abras esa puerta hasta que sepas lo que hicieron conmigo». Pausa. Un susurro más bajo, como si alguien lo estuviera arrastrando lejos. «No estoy muerto. No como creen. No como tú crees». Y antes de que terminara el mensaje, otro sonido entró. El mismo sonido del archivo anterior. Golpes. 3 golpes. Madera hueca. Como si alguien encerrado estuviera diciendo: «Aquí». Los 3 golpes resonaron en la puerta real, justo frente a mí. Tuve que taparme la boca para no gritar. Los 3 golpes contra la puerta resonaron tan fuerte que parecían venir desde adentro de mi cuerpo. Cada uno vibró en mis costillas como si una mano invisible me sujetara por la espalda. No sé cómo no salí corriendo. Tal vez porque sabía, o sentía, que si me iba, aquello no terminaría, que seguiría persiguiéndome. En sueños, en la madrugada, en cada silencio, como si la historia estuviera amarrada a mí. Apreté la mandíbula, tratando de recuperar el aliento. Mi hermano no estaba muerto como yo había creído durante casi 2 décadas, pero tampoco estaba vivo de una forma normal. Algo lo retenía en un espacio que yo no comprendía. Me acerqué despacio a la puerta cerrada de la bodega y puse mi mano sobre la madera. Estaba helada, tan fría que me dolió la piel. «Daniel», susurré con la voz quebrada, «dime qué hago». La respuesta llegó como un murmullo desesperado desde el interior. «Escúchalo todo y decide». Retrocedí y volví a mirar mi teléfono. El mensaje de voz aún estaba abierto. Presioné para oírlo de nuevo, pero esta vez me concentré en el fondo. Ya no solo estaban los golpes. Había otro sonido, un sollozo, un llanto contenido, como si mi hermano llevara años intentando pedir ayuda. Entonces algo hizo clic dentro de mi cabeza. Ese sonido no provenía de un lugar físico. Era de un espacio reducido, cerrado, como si hubiera pasado los últimos años encerrado en algún sitio. Y no podía ser un ataúd.
porque él fue cremado. A menos que lo que nos entregaron no fueran realmente sus cenizas. Sentí náuseas, un mareo brusco. La memoria comenzó a correr como un río sucio. Imágenes sueltas de un día que siempre quise borrar. El hospital en Veracruz, la policía, un agente de la fiscalía que nunca nos miró directo a los ojos. Las prisas, el traslado, la orden de cremación inmediata por razones de salud. Y mi mamá, llorando sin fuerzas para cuestionar nada. Me arrodillé en el suelo, respirando como si hubiera corrido kilómetros. «Daniel, ¿qué te hicieron?», pregunté con un hilo de voz. Hubo silencio, y después, un solo golpe. Uno que no venía de miedo, venía de afirmación. «Sí, lo sospechas, lo sabes». Me limpié la cara con las manos temblorosas. No había elección. No había forma de seguir viviendo con esa duda. Debía abrir la puerta. Debía enfrentar lo que estaba detrás. Pero antes de hacerlo, hablé. «Si te libero, ¿te vas a quedar conmigo o te voy a perder otra vez?». La voz adulta de mi hermano respondió algo que me rompió el alma. «No quiero quedarme atrapado. En ningún lado. Ese atrapado, ese lado, me pesaron como ladrillos mojados». Respiré hondo. Agarré la manija. La madera crujió como si gimiera. La casa entera pareció contener la respiración. Y entonces, abrí la puerta. La oscuridad interior me tragó al instante. No había niño. No había figura. No había ojos vacíos. La bodega estaba completamente vacía, salvo por cajas viejas, juguetes rotos y un olor más fuerte aún a mar y ceniza. «¿Daniel?», susurré. Nada. De pronto, mi teléfono vibró en mi mano. La pantalla se encendió sola. Un nuevo archivo de audio comenzó a reproducirse sin que yo tocara nada. Era mi hermano. Pero esta vez hablaba claro, calmado, sin interrupciones, como si por fin hubiera encontrado una brecha para comunicarse. «No busques un cuerpo, porque no hay uno. No busques culpables, porque ya no están aquí. No busques justicia, porque no existe para mí. Solo quiero que alguien sepa la verdad. No me fui ese día. No morí. Fui llevado, oculto, y lo que quedó de mí no podía regresar completo». Mi respiración se cortó. Los ojos se me llenaron de lágrimas. «¿Lo que viste antes? No era yo. Es lo que quedó de mi miedo, de mi edad perdida, de lo que no pude vivir. No lo sigas. No lo toques. No lo llames. Déjalo morir». El mensaje siguió. Lo que queda de mí. Solo quiero descansar. No estoy atado a un cuerpo. Estoy atado a que nadie supo mi historia. Ahora tú la conoces. Ya no estoy solo. Gracias, hermano». Un zumbido. Un crujido suave. Y el audio terminó. Me quedé ahí, dentro de la bodega, con la luz del teléfono iluminando mis lágrimas. No había monstruos, no había sombras, no había pasos. Solo yo. Y su ausencia definitiva. Pero no era una ausencia dolorosa como antes. Era una ausencia liberada, como si una cuerda invisible se hubiera roto por fin. Me quedé sentado en el piso durante varios minutos, quizás una hora. No sé. La madrugada se fue aclarando y la humedad comenzó a disiparse poco a poco. Cuando salí de la bodega, el cielo tenía un tono azul grisáceo y los pájaros empezaban a cantar. Cerré la puerta con suavidad. No la aseguré con candado. Por primera vez en 19 años, no sentí que debía encerrar nada. Mientras caminaba hacia la puerta trasera de la casa, mi teléfono vibró una vez más. Pensé que sería otro mensaje imposible, pero no. Era una notificación normal. Solo una nota de voz vieja, guardada hace años, de cuando mi hermano aún estaba vivo. Una donde me decía riendo: «Un día voy a desaparecer, pero tú siempre vas a saber dónde encontrarme». Por primera vez, entendí a qué se refería. Me quedé parado ahí, mirando el amanecer, dejando que el silencio acomodara todo dentro de mí. Mi hermano ya no estaba atrapado. La historia ya no estaba incompleta.
La puerta podía quedarse cerrada o abierta. Ya no importaba, porque lo había liberado. Y en cierto modo, él también me liberó a mí.